Muy bien, con motivo de la reforma, la Iglesia va a tocar dos temas. El jueves va Carol Rovira. Podéis invitar, ya se ha dicho, que invitéis a gente afuera. Ven a la iglesia que vas a oír al pastor que va a dar un discurso. Estoy cansado de pastores dando discursos. Va a hablar un profesor, un hombre con experiencia. Nada evangélico, porque él mismo se califica como, hombre, no incrédulo, pero más o menos, pero es un especialista en historia de la Reforma. Y vamos a tomar el jueves la historia de la Reforma por alguien que puede hablar de la historia de la Reforma. Un hombre que tiene un valor académico específico en toda España, pero especialmente en Cataluña, donde fue, para que alguno diga, ¿quién será este Carol Rovira que me suena? Bueno, fue vicepresidente de la Generalitat en el gobierno anterior, de modo que es una persona con cierto prestigio a nivel nacional. Bien, visitaba uno de los periódicos de la ciudad ayer, y el director del periódico le costó un poco de trabajo recibirme, porque ¿qué va a decir el pastor de la iglesia que viene aquí? ¿Para qué? Cuando le dije quién venía, me dijo, queremos cubrir ese acto. Ya no tuve necesidad de decirle nada, de modo que, sabéis que la prensa a veces te dice, vamos a cubrir el acto y después no lo cubre, pero en principio hay un compromiso. Orad por esto para que los otros periódicos locales y regionales estén también dispuestos a una apertura, porque esto puede ser una apertura posterior para asuntos de la Iglesia. Orad por esto. Ahora, en cuanto a reforma, historia el jueves. Pero a lo largo de todo este mes, el ministerio del domingo va a tocar cada uno de los que se llaman solas de la Reforma. ¿Qué es esto de solas? Bueno, cuando la Reforma se lleva a cabo, se hizo énfasis en algo que es único. De modo que hay la sola fe que salva, instrumento de salvación, la sola gracia que salva, la sola escritura que marca el concepto de vida cristiana y los parámetros de fe de la Iglesia, solo Cristo, porque es el Señor de la Iglesia y la cabeza de la Iglesia, y terminaba con solo a Dios gloria, porque no hay nada en la Iglesia que pueda glorificar a nadie de la Iglesia, porque la gloria es del Señor. ¿Entendéis esto? Luego, a lo largo de este mes, tendremos uno de los solas cada uno de los domingos. No vamos a poder cubrir todos porque hay un domingo especial con predicador especial, pero vamos a procurar cubrir todo lo que podamos en este sentido. De manera que sola fe es el tema de hoy. Y quiero mencionar un versículo que sabéis todos de memoria, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es enormemente claro: justificados por la fe. Nada más que de esto, tenemos paz para con Dios. La Reforma fue un movimiento religioso con muchas connotaciones políticas también y sociales, pero fue un movimiento religioso. Uno de los promotores, no el único ni el primero, pero uno de los promotores, porque es el más conocido, fue Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino. Por tanto, los monjes agustinos tenían una identificación muy especial con Agustín. Para eso son agustinos. Y Agustín de Hipona fue un hombre que luchó por la fe en cuanto a principios de salvación. Agustín de Hipona luchó contra los que decían que la salvación se podía alcanzar medio por obras, luchó contra los que decían que la salvación se podía perder, luchó contra aquellos que decían que la salvación puede ser obra voluntaria de cada hombre, de cada persona, que puede creer cuando quiera y como quiera, y él marcó parámetros. Indudablemente Martín Lutero lo tenía. Pero en el tiempo de Martín Lutero se estaba tratando de construir, se construía la gran basílica llamada de San Pablo en Roma, de San Pedro en Roma. Esa basílica es un monstruo de construcción.
Se necesitaban recursos que el Papa entonces no tenía. Estoy hablando de historia, no de religión. Y no estoy especificando personas concretas, sino situaciones históricas. Por tanto, se les ocurrió a la gran curia de la Iglesia entonces vender indulgencias. ¿Sabéis lo que es la indulgencia? Por 100 euros, perdono tus pecados y no vas al purgatorio. Y si me das 250, el alma de tu padre que está sufriendo saldrá de allí. Y predicando las bulas de indulgencias, había un hombre que se llamaba Juan Tetzel, que se iba por todas las ciudades de Alemania vendiendo esto. Y él dijo un día, y Martín Lutero lo oyó también: en cuanto la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Bueno, nos reímos, pero esto fue una tragedia que robó el dinero a cientos de pobres. Martín Lutero no pudo aguantar esto. Y Martín Lutero discutió con el clero de entonces sobre la salvación y todas estas cosas. Y escribió 95 puntos de la discusión. Esa discusión, ¿sabéis cómo terminó? Como empezó, sin ningún resultado. Porque ninguno estaba dispuesto a mover ni un milímetro lo que tenía como instrucciones dogmáticas de la Cátedra Vaticana. Martín Lutero escribió los 95 puntos de la discusión, ¿y qué hizo? Pues el día 31 de octubre de 1517 las puso clavadas en la puerta de entrada de la iglesia al lado del castillo de Wittenberg, en Alemania. Os imagináis lo que pasó, ¿verdad? Bueno, el resto es historia pura. Ahí comienza la gran discusión, pero uno de los argumentos de la Reforma en origen fue: señores, volvamos a la Biblia. Y la sola Escritura es el único elemento válido para conducir la fe de la Iglesia. Volvamos a la Biblia. Esto trajo una revolución y se reconoció los 5 principios de la Reforma: sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, solo gloria a Dios. Uno de los elementos, por tanto, principales de la Reforma fue la fe. ¿Y la fe vinculada a qué? A la justificación. Dejadme hacer un paréntesis. Yo soy el hombre de los paréntesis. A veces decimos, bueno, los luteranos tienen muchos problemas doctrinales, bautizan a los niños, creen en la consustanciación del pan, la presencia de Cristo en el pan, que son herejes. No. Los reformadores estudiaron lo que era urgente, pero no estudiaron todo, señores. ¿Qué estudió Lutero? Justificación por la fe. ¿Qué estudió Calvino? Salvación por gracia y seguridad de salvación. Pero ninguno de ellos entró en escatología, ni entró en organización de iglesia, ni en cuestiones que eran, digamos así, perdonadme, intranscendentes. Fueron a lo principal. Así que cuando tú veas a una persona que hace énfasis en algo, pregúntate si no te faltará a ti aceptar algo de eso. Y no critiques nunca a quienes han dado su vida para que tú y yo seamos lo que somos hoy, para gloria de Dios. De manera que 3 cosas quiero mencionar hoy sobre la sola fe. En primer lugar, la posición. En segundo lugar, la acción. Y en tercer lugar, la extensión. Primeramente, la posición. La justificación por la fe se entiende solo cuando tú posicionas al hombre delante de Dios. Y el hombre delante de Dios es un pecador. Claro, hablar de pecado hoy, cuando tú mencionas pecado en una reunión, hay alguna sonrisa por ahí. Mira, pecado, que esto es de la Edad Media o de la forma en que la Iglesia asustaba a los miembros en tiempos pasados. Pecado es simplemente cualquier acción u omisión o pensamiento contrario a Dios y a su voluntad. Simplemente eso.
Dios te manda amar. Si tú no amas, estás desobedeciendo. No estás tomando una opción, estás desobedeciendo la voluntad de Dios. De manera que Dios introduce un elemento para que el hombre entienda que es pecador. ¿Y cuál es el elemento que introduce? Su ley. La ley de Dios no está para amargar la vida del hombre, está para enseñar al hombre la distancia que existe entre él y Dios. De manera que en la carta a los Romanos, Pablo estudia la justificación por la fe en los 3 primeros capítulos. Lamentablemente, he repasado anteayer y ayer todas las teologías sistemáticas que tengo en mi biblioteca. Solo una tiene más de 3 páginas sobre justificación por la fe. Redención, expiación, todo esto, mucho, pero justificación por la fe. ¿Por qué es un problema? Ya que no se trata de una obra, sino de una declaración de Dios. La justificación no es una obra que Dios hace como la expiación o la reconciliación. Es una declaración legal, mediante cuya declaración Dios dice, referente a un pecador impío, que debe ser tratado como justo, porque no tiene nada pendiente en relación con la justicia de Dios. Ahora, todos nosotros vamos a la ley. Yo no voy a repasar los 10 mandamientos, pero quiero mencionaros solamente 2, que son el resumen de la ley. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo cumples? Segundo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Lo cumples? Por tanto, si no puedes cumplir el resumen, no puedes cumplir la ley. Y todo quebrantamiento de la voluntad de Dios es ¿qué? Pecado. Por tanto, a la vista de esto, no hay nadie que honestamente diga, yo no soy pecador. El pecado es algo universal. Por cuanto dice la Biblia, dice Pablo en este pasaje, estos pasajes, especialmente en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos esa cuestión de pecado, tenemos que vincularla inmediatamente con la responsabilidad penal. Yo tengo en la congregación una persona que me va a llamar la atención legalmente después. Una persona que ha funcionado de juez. Y a veces yo digo, hablando de leyes herejías, porque es que no soy un leguleyo, no soy un abogado. Pero quiero deciros que la responsabilidad penal no se puede absolver o disolver o retirar mientras no se cumple la pena correspondiente. Me ponen una multa de tráfico y yo soy un transgresor siempre. Pero no se meten conmigo cuando yo pago la multa. Ahora, Dios ha establecido una pena para el pecado. ¿Y cuál es esa pena? La paga del pecado es la muerte. Cuando voy a la Biblia y yo pregunto a la ciencia de hoy, al léxico, a la Real Academia de la Lengua, ¿qué es muerte? Y lo que me dice el diccionario es esto: muerte es el término de la vida, el cese de la existencia. Eso es para la filosofía. Pero para la Biblia, la muerte no es término de nada. Es un estado. De manera que la Biblia me habla de la muerte física como el estado que se produce cuando la parte material se separa de la parte inmaterial. En la cruz dice que Cristo dio su espíritu y ¿qué pasó? Murió. Luego, cuando una persona muere, es que la unidad corporativa de la persona, el cuerpo y el espíritu, se han separado. Está muerto físicamente. Pero la muerte física es la consecuencia visible de otra muerte, de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? En él estaba la vida. La vida espiritual, que es vida eterna, ¿está en quién? En Dios. Por tanto, cuando tú te separas de Dios por alguna razón, entras en una experiencia de separación, que es la muerte espiritual. El otro día estábamos Susana y yo en un hotel
y me dice: Susana, no funciona la jarra de calentar el agua. Y a mí hay una cosa que me encanta por la tarde y es tomarme un té, y eso yo no puedo sufrir, que no funcione la jarra. ¿Sabes qué le pasaba? Bueno, alguien, o el tiempo, o el uso, me da lo mismo, había tirado de los cables del enchufe y estaban los cables todos. Estaba el enchufe y estaba la corriente, pero había un cable que no estaba en el enchufe, por tanto no tenía energía. De la misma manera, cuando el pecado se introduce entre el hombre y Dios, la vida de Dios, en Él está la vida, se interrumpe espiritualmente para el hombre y el hombre muere espiritualmente ahí. Ahora, Bueno, ya alguien quería que se rompiera el púlpito y se ha roto, está bien. No aplaudas porque se puede arreglar, ¿eh? La muerte espiritual distancia al hombre de Dios y la única solución que el hombre tiene es volver a la vida. ¿Puede él volver a la vida? No, porque nadie puede resucitarse a sí mismo. Tiene Dios que hacer una operación. Por tanto, lo que quiero decirte es que el hombre está muerto espiritualmente en delitos y en pecados. Y está muerto espiritualmente porque no puede mantener esa relación con Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta carta y en el versículo 23 dice lo siguiente, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de la comunión con Dios, de la relación con Dios. Ahora, si tú quieres ir a una aclaración todavía más precisa, te vas al Antiguo Testamento, al Salmo 24. Y en ese Salmo 24, en los versículos 3 y 4, se dice, el salmista formula una pregunta: ¿quién estará en el monte de la santidad de Dios? ¿Quién estará en su lugar santísimo? Es decir, ¿quién va a estar con Dios? Y la respuesta es muy simple: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién? Nadie. Porque todos hemos caído ahí. ¿Nunca has tenido un pensamiento vano? Naturalmente que sí, todos los días y en muchos momentos. Por tanto, lo que me dice el Salmo es: nadie puede estar junto a Dios, en comunión con Dios, en un estado de pecado personal. Pero el Salmo dice algo: aquel que es justo recibirá justicia de Dios. El que viene al encuentro de Dios, el que cree en Dios, Dios le justifica. Esto es enormemente importante. Mira el versículo para no citarlo tanto de memoria y olvidarme de alguna palabra. Esto, Salmo capítulo 24 y versículo 5. Él recibirá, el que no ha jurado con engaño, el que no, todo es del perfecto, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios ¿de qué? De salvación. De manera que la justicia que otorga Dios para salvación no nace del hombre. Es el resultado de una obra de Dios. Ahora yo quiero que tengas claro qué es esto de la justificación. Decía hace un momento que justificación es una acción legal. Es la determinación, la sentencia de un juez al que se le ha llevado un reo y él examinó a ese reo a la luz de las disposiciones legales contrarias a él y termina diciendo: no tiene pena pendiente ninguna, y lo justifica. Pero aquí tenemos un problema y nos lleva al segundo punto de mi reflexión de esta mañana, la acción. ¿Qué es la justificación? Si la justificación es una declaración legal, tengo que entender que Dios no puede hacer una afirmación o una declaración legal contraria a su justicia. Si Dios dijo: el alma que pecare morirá, y no hay más remedio que pagar esa deuda, ¿cómo es posible que Él declare justo a un hombre que no es justo?
Dios no hace imposibles en el sentido humano o humanamente hablando. Dios no hace justo, Dios declara justo. ¿Yo sigo siendo injusto delante de Dios o no? Pues claro. Pero Dios me ha declarado justo en el sentido de justificado sin responsabilidad penal. Sí, por una razón. Delante de ti, dice el Salmo, ningún ser humano se justificará. Salmo 143:2. Además hay otro problema muy serio en relación con Dios. Escucha Proverbios capítulo 17 y versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. De modo que estamos con un problema de cómo Dios puede justificar al que cree que es pecador y que es injusto. El camino del procedimiento es muy simple. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, Dios justifica al que cree en Cristo. Ahora, ¿qué es esto de creer en Cristo? Bueno, hay cientos de personas en esta ciudad y hay muchas personas en iglesias evangélicas que dicen, yo creo en Cristo. ¿Y qué es lo que tú crees de Cristo? Bueno, que Cristo existió, que es el único salvador de los pecadores, que murió por los hombres en la cruz. Yo creo eso. Eso no te salva. Se necesita una fe que incondicionalmente acepta al Salvador. ¿Me entiendes? No una fe intelectual que sabe qué es el Salvador. Una fe que recibe al Salvador como Salvador personal. Por otra vía, la Biblia dice que nadie se justificará delante de Dios. Ahora Dios hace una operación de salvación. ¿Y qué hace? Dios trabaja para hacer posible la aplicación de una justicia que cancela la deuda del pecado. Comienza por determinar antes de la creación al Salvador. Escucha al apóstol Pedro. Carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oye esto. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado. El verbo ahí es el verbo predestinar. Ya predestinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Dios trajese el universo a la existencia, antes de que Dios crease a los hombres, antes de que los ángeles le alabasen, Dios estableció salvar al pecador mediante la entrega de su Hijo. Esto exigía varias cosas. Exigía que el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, viniese al mundo de los hombres, haciéndose hombre. La razón por la que Cristo toma naturaleza humana, la razón por la que la segunda persona se reviste de humanidad, es para que en esa naturaleza incorporada a su persona pueda morir. ¿Puede morir Dios? No. Dios es inmortal. Pero puede dar su vida por medio de su naturaleza humana como hombre. De manera que cuando yo veo la cruz, me pregunto, ¿murió Dios? Y la respuesta que tengo que decir, no. Dios no muere, pero tengo que afirmar que quien murió en la cruz era Dios. ¿Me entendéis esto? De manera que Dios envía a su Hijo. La naturaleza humana de Jesucristo, la vida de la naturaleza humana de Jesucristo adquiere un valor infinito. ¿Sabes por qué? Porque es la naturaleza humana de Dios. Y Dios es infinito. De manera que la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo es de valor infinito para la salvación ¿de quién? De todos los hombres y de todas las mujeres en todos los tiempos. A veces decimos, a veces escucho cosas curiosas, escuchan cosas curiosas. Cristo dio su vida hasta la última gota de sangre. ¿Seguro? No quedó ni una gota en el cuerpo de Cristo cuando murió.
Y te dicen inmediatamente no, porque fíjate que el soldado le metió la lanza en el costado y salió la poquita sangre que quedaba y el agua. No digas tonterías, hombre. Lo que está diciendo la Biblia es que simbólicamente es que una sola gota, un solo elemento, una sola porción, si pudiéramos dividirla, de la vida del Hijo de Dios es infinita. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Me entiendes esto? De modo que Dios envía a su Hijo, Cristo ocupa el lugar del pecador en la cruz y escucha la Biblia. Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. Cuando Cristo está en la cruz, el inocente Cordero de Dios, santísimo Dios, se hace responsable de la deuda de tu pecado y de la deuda del mío. Y Dios transfiere a Cristo la condenación de los hombres. Y Cristo experimenta la muerte espiritual y experimenta la muerte física. La muerte espiritual en la cruz escucha al Señor: ¿por qué me has abandonado? Escúchalo en Getsemaní: si es posible, pase de mí este vaso. Oh, hermano mío, no puedo leer esos versículos sin emocionarme. No puedo acercarme a Getsemaní y ver a mi Señor de rodillas clamando, no por su pecado, por el mío. No puedo verlo en la cruz, en medio de las tinieblas tremendas, sin decir: yo tenía que estar ahí. Pero Él ocupó mi lugar. Y de pronto la cruz termina. Y la penúltima palabra del crucificado es fantástica. Es una sola palabra en el texto griego: consumado es. Cristo dice allí en el idioma griego, yo no sé en qué idioma lo habría dicho, en arameo probablemente, pero Cristo dice tetelestai. Era la frase que se ponía en la factura cuando una persona compraba algo y le traían la factura y pagaba el importe, le ponían esa palabra: no hay deuda, se ha consumado. Y en ese momento Cristo proclama cósmicamente ante los ángeles, ante los hombres, ante las huestes de maldad que son derrotadas en la cruz, proclama que toda la deuda del pecado está cancelada. A veces decimos: hoy Dios puede perdonarte tu pecado. ¿Sabes? Dios no perdona nunca un pecado de por sí. Eso es injusto. Si Dios dice: la paga del pecado es la muerte, y bueno, te perdono, pues no está cumpliendo su justicia. Pero Dios perdona porque puede hacerlo, porque Cristo pagó el precio de tu pecado. ¿Lo entiendes o no? Este es el gran evangelio de la gracia, mis hermanos. Este es el evangelio que dice: tú no tienes nada que hacer porque no puedes hacer nada, solo creer y recibir por medio de la fe lo que Dios hizo para ti en Cristo en la cruz del Calvario. La justificación no es posible si no estás vinculado a Cristo. Ahora escucha un versículo: y a vosotros, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, escucha, perdonándoos todos los pecados. ¿Algo más? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Luego lo que está diciéndome es que cuando yo estoy vinculado a Cristo, ¿yo soy injusto? Sí, pero Dios me hace justicia de Dios en Cristo. ¿Me está siguiendo? ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué paz tan grande siente mi alma esta mañana! Puedo decir con seguridad absoluta delante del Dios Santísimo: no hay ya ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Algo más? Déjame ilustrar esto. Imagínate, solamente imagínate.
que el acusador de los hermanos, ¿sabéis quién es el acusador de los hermanos? El diablo, Satanás. ¿Qué oficio tiene? Acusar a los hermanos. Bueno, se presenta delante de Dios y dice: Dios del cielo, juez justo, siéntate, tengo una acusación seria que quiero poner delante de ti. Y el Dios justo se sienta. Perdonadme, es una alegoría, Se sienta en el tribunal, todo el libro de la ley delante de él, y dice: ¿qué es? Y este acusador le dice: ¿conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Conozco a todos. ¿Tú sabes que ese hombre a veces se llena de ira? Sí. ¿Tú sabes que no te ama sobre todas las cosas? Sí. ¿Tú sabes que no ama al prójimo como a sí mismo? Sí. ¿Y tú qué dices en tu ley? Repasa el mandamiento. ¿Ese hombre es pecador? Sí. ¿Y tú qué dijiste? Que tiene que morir. Yo vengo a pedir que ejecutes la justicia. Y Dios dice: ¿es pecador? Sí. ¿Debe morir? Sí. Que muera. Y levanta su espada de justicia y va a descargarla sobre mí. Y de pronto se pone en pie alguien en el cielo y extiende unas manos horadadas y le dice: yo soy ese hombre. Y el juez dice: es injusto, es pecador, pero este pagó por él. ¿Me entiendes? Esto era justificación por la fe. Nadie se salva por religión. Nadie se salva por creer que Cristo es el Salvador. Te salvas cuando por medio de la fe te acercas a Jesús y le dices: Señor Jesús, tú eres el único Salvador y yo acepto la obra que tú has hecho por mí en el Calvario. Solo así, de ninguna otra manera. Ahora bien, ¿cuál es la extensión de la justificación? Dios hace justo al impío en Cristo. Bueno, ¿lo dice la Biblia en algún lado? Pues mira, por favor, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ojo, Cristo nunca estuvo contaminado con el pecado, Lo que dice el texto es que el que nunca tuvo pecado, Dios lo trató como el pecador. ¿Me estáis siguiendo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Dios, cuando perdona el pecado de un hombre, de una mujer que viene a Cristo, no perdona algún pecado o los pecados del pasado. Perdona todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. ¿Para qué? Para que tú vengas con humildad delante de Dios y le digas: gracias, Señor, porque puedo acceder a tu trono de bendición, a tu presencia, y dialogar contigo y pedirte lo que necesito. ¿Hemos estado en la presencia del Señor esta mañana? Sí. Alguien ha dicho también, y yo lo oí de varios estos días, que ayer sintieron la presencia de Dios en el tiempo de oración. ¿Es verdad? Es verdad. Puedes estar porque tienes derecho a estar. Nadie puede echarte del trono de la santidad de Dios y apartarte de su lado. Los querubines, custodios de la santidad de Dios, no osan levantar su espada para impedir el paso de un creyente al trono de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta mañana Dios ha estado gozándose con su pueblo. ¿Lo sabes? Bueno, claro, porque pertenecemos a la Iglesia Unida y esta es la gran iglesia. No. No, porque somos protestantes. Tampoco. Dios se ha gozado porque nos ve en Cristo. ¿Entendemos esto?
y has salido de tu casa a lo mejor con un mal pensamiento y has discutido con tu esposa o tu esposa contigo, que también las mujeres discuten con los maridos, y vienes por ahí y has quebrantado 5 leyes de circulación y no sé qué, y luego te pones a cantar al Señor. Dios te ve en Cristo. Esto no significa que tú no tengas que confesar tu pecado para restaurar la comunión con Él. ¿Me estás siguiendo? Pero la justificación por la fe es la gran bendición que aparece en la consecuencia de la obra de Jesucristo. Un par de cosas y termino. Quien ha creído tiene paz con Dios. Escucha el versículo que leíamos al principio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La enemistad, la guerra, la contienda entre el hombre pecador y el Dios santo ha terminado, porque Dios la ha cancelado en Cristo Jesús. Tienes seguridad de salvación. Nadie te diga lo contrario. Nadie te diga si tú tienes un pecado grave. Y tendríamos que clasificar pecados mortales y veniales también nosotros. Si tienes un pecado grave, has cometido una transgresión muy importante, pierdes tu salvación. No, Señor. Cristo ha perdonado todos tus pecados, ¿lo entiendes o no? Y nunca te va a traer a condenación. Aquel que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Escucha ahora la gran realidad. Jesús dice... El evangelista Juan lo recoge de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No puedo terminar sin decirte cómo creemos. El llamamiento de Cristo es muy simple. Escúchalo en sus propias palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación universal, porque no hay nadie que no tenga la carga de su pecado con Él. Y Cristo dice: venid a mí. Ahora, ¿cómo debo ir a Él? Un carcelero asustadísimo una mañana, con la cárcel abierta, las puertas abiertas, los presos dentro, pero el hombre temblando le dice a uno de los presos, el apóstol Pablo: señores, ¿qué haré para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, creer es esencialmente un acto de obediencia. Y aquí tengo mi problema. Porque Pablo dice que con el corazón se cree, no con la mente, con el corazón. El corazón es el núcleo de la voluntad del hombre, el centro de la personalidad humana, la expresión sinónima de la persona en sí en funcionamiento. Y lo que dice que creer se cree con tu vida. ¿Y qué es eso? Venid a mí. Entregad vuestra vida, rendiros a mí. Lo digo con palabras de Pablo a los atenienses. Fíjate, Pablo predicando por primera vez a un grupo que no había oído nunca el Evangelio. ¿Y cómo concluye Pablo? Dios manda ahora. Manda ahora a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta, que crea. Dios manda, porque el Dios de la Biblia que salva no ruega para que tú seas salvo. Manda que creas. Cuando una persona se niega a entregar su vida a Cristo, no se pierde solo por sus muchos pecados, se pierde por uno solo. El que rehúsa creer no verá la vida. Es el rechazo voluntario a Dios. Dios pide al pecador ningún tipo de esfuerzo personal. Es verdad que si somos desobedientes, ¿cómo vamos a desobedecer? Nosotros, la mayoría de aquí, somos de color blanco, ¿verdad? Pero hay otros colores de piel en el mundo. Y yo te digo, sería muy bonito que tú fueses moreno intenso, pero no puedo. No tengo en mí capacidad
de la misma manera eres desobediente, no puedes obedecer. Pero escucha lo que dice la Biblia: escogido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Luego el Espíritu Santo de Dios te capacita esta mañana. Estás escuchando el mensaje del Evangelio más simple y sencillo que yo he predicado en toda mi vida. Es una verdad esencial tomada de los textos de la Biblia. El Espíritu de Dios te ha traído aquí si no tienes a Cristo en tu vida y te ha capacitado para que obedezcas. Si no lo haces, es tuya la responsabilidad. Y alguno podrá decirme esta mañana: bueno, mi vida es una vida de fracaso, soy un perdido, una calamidad humana, ¿me recibirá Jesucristo? Escucha lo que dice Jesús: el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Es tu oportunidad esta mañana. Es la oportunidad para que tú, tal como estás, si no tienes la experiencia de una relación con Cristo, si tienes tu pecado sobre ti, si sabes que no puedes hacer nada para cancelar la deuda y sabes que el pecado trae una consecuencia, la muerte espiritual y la muerte eterna, Dios te ha traído para que tú digas a Jesús esta mañana: Señor Jesús, gracias por lo que tú hiciste por mí. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal y te entrego mi vida. Si no haces esto hoy, encontrándote con tu Salvador, te vas a encontrar con tu juez. Hay una historia muy interesante, larga, pero yo la voy a abreviar y con esto termino. Muy simple. En los Alpes, un grupo de americanos, 3 concretamente americanos, estaban empeñados en subir una montaña de los Alpes y buscaron un guía. Y el guía les dijo: bueno, señores, vamos a subir, amárrense las cuerdas, etcétera, etcétera, no suelten cuerda, manténganse bien unidos. Comenzaron a subir. El último, que iba en la última posición de la escalada, vio aquella montaña impresionantemente bella y soltó cuerda. ¿Por qué? Porque quería hacer una fotografía. Y quería que salieran en la fotografía los que iban delante. Y mira tú, ese muchacho resbaló en el hielo y se precipitó al vacío atado con la cuerda. Quedó colgando en el aire. Pero ese tirón arrastró al segundo. Y ese segundo arrastró al primero. Y el único que estaba consciente de la situación y clavó los zampones en el suelo y agarró la cuerda con fuerza era el guía. ¿Tú sabes lo que es sostener 3 hombres en el aire? Poco a poco las manos del guía fueron cediendo. Y la cuerda se resbaló de sus manos y aquellos 3 murieron. Llevaron el hombre al tribunal. Las compañías de seguro lo acusaron de negligencia. El juicio fue un constante ataque contra él y al final el juez le dijo: ¿tiene usted alguna cosa que le permita defenderse? Y aquel hombre le dijo: ¿me permite acercarme, señor juez? Y el juez le dijo: venga. Llegó al tribunal y extendió sus manos. Las quemaduras de una cuerda estaban en las palmas de sus manos. Y dijo: ¿han afectado alguno de mis tendones? Yo hice todo cuanto pude por ellos, pero no pude hacer más. Un día en el cielo, cuando tú comparezcas delante del tribunal de Dios, Cristo va a extender sus manos taladradas en una cruz. Y le va a decir a su Padre: hice todo lo que pude por él, pero él no quiso recibirme a mí. Yo voy a pediros que inclinemos todos nuestras cabezas.
Vamos a guardar un momento de recogimiento personal y yo quiero que veas las manos salvadoras de Jesús. Manos lastimadas por unos clavos. Manos que presentan una vida entregada para que tú tengas vida y vida eterna. Y quiero preguntar si hay alguno entre nosotros esta mañana que no tiene la seguridad del perdón de sus pecados y de la salvación de su alma. Y si hay alguien entre nosotros en esta situación, yo quiero pedirle que levante una sencilla oración delante del Señor. Quiero ayudarte en esto. No es las palabras que voy a decir las que van a salvarte, es tu entrega personal. Pero puedes decir a Jesús ahora: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y vengo a tu presencia pidiéndote que me perdones y me salves. Creo en ti, Señor, y te entrego mi vida. Yo quisiera saber si alguien ha hecho esta oración esta mañana y ha dicho al Señor: Dios te bendiga, y ha dicho al Señor: Señor, aquí está mi vida y yo la pongo en tus manos. ¿Hay alguien más que quiere decir al Señor: Señor, me entrego a ti, sálvame? Quiero orar por él, por ella. Dios te bendiga. Tal vez estés viviendo una situación tremenda de conflicto, de pecado, de miseria. Ven a Cristo, por favor. Di al Señor: Señor, sálvame en esta mañana. Hay personas que lo han hecho, yo voy a dar una opción más, porque sé que la obra la tiene que hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Y quieres levantar tu mano para que sepamos que hay alguien más entre nosotros que está recibiendo a Cristo como su Salvador personal? Vamos a cantar una canción para terminar y oraremos por estas personas que han puesto su vida en las manos de Jesús.